¿Me escuchan? A ver. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha, chicas, ahí? ¿Alguien me escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, ok, ok, ok. Bien. No me quedaban claro porque se ve que hablaba y no me escuchaban. Tenía apagado el micrófono. Bueno, ¿cómo venís? ¿Cómo estás, Delphi? Todo bien. Era un ratito más que se están sumando unos chicos y me dijeron que los banque 2 minutos, hace 3 minutos. Dale, dale. Pero, pero bueno, mientras charlemos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo venís? Bien, viendo si se puede empezar esto y cómo hacerlo a la par de la facu. ¿Estás estudiando en la facu? ¿Qué estás estudiando? Sí, bioquímica, nada que ver. ¿En serio? Sí. Pero bueno, sí, es verdad, nada que ver. ¿Y qué se te dio? ¿Cómo llegaste acá? Contame. Investigando mucho por Google, en realidad los tenía vistos hace rato, pero nada, hace mucho que estaba buscando como algo para hacer de fotografía, porque la posta es que me gustó toda la vida. eh, pero no encontraba nunca nada de fotografía social, que es lo que más me gusta, aunque los pocos fotógrafos con los que hablé me dijeron que estaba loca, pero bueno. Sí, es verdad. No, igual, bueno, no sé, depende de cómo lo veas. A mí me encanta. Eh, yo no sé si haría otro tipo de fotografía, o sea, sí la hago, tampoco soy tarado, pero no sé si me dedicaría 100% a otro tipo de fotografía. O sea, no sé si haría solamente estudio con él, o no sé si haría solamente moda. Eh, Claro, muy pero, monótono, ¿eh? ¿eh? Muy monótono todo. Y no lo sé, me saca lo que es la interacción de lo que tengo yo con lo que me gusta en realidad, que es la interacción con la gente, no sé si podría, pero bueno, sí, apoyo mucho a los chicos que dejan el espacio para los que sí queremos hacerlo. No, igual hay mucha gente que piensa como yo o como vos, así que no te preocupes que no estás tan loca. Lo que sí, a ver, espérame que voy a sacar el otro audio. Eh, lo que sí por ahí al común denominador de los fotógrafos le cuesta mucho la interacción con la gente, entonces por ahí, en ese sentido, capaz que por eso te dijeron que estabas loca. Sí, Uy, sí. sí, sí. Este, pero bueno, siempre te gustó la fotografía y por algo en particular la fotografía social. Y no, como que Y surgió, no, como que siempre. surgió Uy, me escucho tipo doble. Uy, sí, perdón. Yo estaba con los parlantes y no sé qué pasó. Ahí, ahora. A ver. No, ahí está bien. ¿Qué te Ok. estaba diciendo? Ah, lo de la fotografía. No, que toda la vida me gustó sacar fotos, desde que soy chica, como que obligaba a la gente a que me dejara sacarle fotos. Pero nada, Bien. no sé, de repente empecé a tener como más eventos por la vida, no tantos, pero algunos, y empecé a sacar fotos ahí, vi que era eso lo que me gustaba, como captar, no sé, caras, emociones, ese tipo de cosas como, no sé, que son algunas fotos que igual a veces después no les gustan porque dicen, ay, me mataste, porque salen todos tipo desfigurados, ya sea por estar emocionados o yo estoy llorando, pero para mí esas son las Claro. fotos más lindas, o con mucho movimiento, cuando tiran papelitos en alguna fiesta, espuma, ese tipo de cosas. Ok, ok. La fotografía social tiene eso que es la espontaneidad, ¿viste? Que no tiene, hola Lucho, ¿cómo estás? Que por ahí no, es lo incontrolable, es
lo que no tenés ni idea de qué te va a pasar, bueno, eso tiene la fotografía social. Entonces, en esa incertidumbre no podemos estar siempre. Pero, y entiendo a los que no lo llevan, a los que no les va, justamente por eso, porque no pueden, hay cosas que no se pueden controlar, ¿no? Como vos decís, los movimientos de las personas o las situaciones en un evento social es medio complejo. Pero bueno, no quita que no haya métodos, ¿no? Y justamente de eso de eso me gustaría hablar hoy, de cómo llegué a tener pasos, por decirlo de alguna manera, que todo esto fue sin querer queriendo también, ¿no? O sea, mandándome cagadas, por decirlo de alguna manera, o teniendo problemas, es como uno, por lo general, se va ayornando a su profesión, ¿no? Es lamentable que así sea, porque eh, yo veo las escuelas de fotografía, al menos antes de Enfo, yo he ido a 2 escuelas anteriores, he durado 1 mes y medio en una y en otra 2 meses, no tenían este tipo de capacitación. Entonces, como que, claro, te enseñan fotografía, las bases técnicas, todo lo lindo, lo copado, y después ya sabes hacer lo tuyo, ¿viste? Es como onda así. No hay una capacitación técnica en distintos estilos. Sí, en moda, por ejemplo. En moda hay muchas capacitaciones. Eh, pero en eventos sociales es raro, ¿viste? Que te digan, che, no, mirá, las cosas se hacen así, o asá. Porque, no sé, porque capaz que nadie se tomó el laburo de metodizarlo, ¿no? Y yo aprendí a metodizarlo, ¿cómo se dice? Metodizarlo, no importa, ustedes me entienden. Yo aprendí a hacer eso primero laburando con otras productoras. O sea, más allá de mi laburo como independiente, trabajando con productoras, me aprendí justamente a buscarle un método, una forma, una estructura, por decirlo de alguna manera. Lo empecé a dividir por bloques, me lo empecé a anotar y empecé a estructurármelo de a poquito. Después, como yo me lo anotaba todo y lo estructuraba tanto, empecé a capacitar gente que laburaba para mí en la misma productora. Entonces, como que fui llevando todo a un método. Entonces, por ahí venían fotógrafos que no sabían más que operar lo básico y tenían que entender del evento social en sí en 2 o 3 eventos, porque la productora me lo mandaba. Entonces, yo estaba como casi obligado a explicarle qué era lo que pasaba, cómo iba a pasar, de qué manera. Y después la productora misma me mandaba gente para que los capacite. Entonces, como que sí, dale. Entendí el método, entendí cómo funcionaban, me lo estructuré y armé un taller yo para darlo a los míos, a mis amigos o colegas amigos, también los capacité y empecé a dar ese tipo de cosas. Después le di forma como para presentarlo en Enfo y bueno, ustedes conocen Enfo, ¿no? ¿Vienen de parte de Enfo o vinieron de parte de, de la publicidad que hice yo? ¿Por dónde entraron? No, apareció en Google. Ah, ok. ¿Vos, Lucho? Sí, también. Igual yo lo vi, creo que la publicidad de Info en Instagram. Ah, ok, ok. Bueno, por si no conocen Enfo, es la Escuela Nacional de Fotografía, el director es Jorge Mónaco y bueno, yo estudié todo, hice la carrera, el primer nivel, segundo nivel y después hice talleres de documental ahí en Enfo, talleres de proyectos con el director, con Jorge Mónaco y después me fui especializando en distintas áreas, ¿no? En realidad me especialicé mucho en áreas blandas, por esto mismo, porque no encontraba la forma de vender la fotografía documental, empecé a capacitarme en cómo expresarlo, cómo decirlo.
¿cómo decirlo en el momento de venderlo, no? O sea, yo hago buenas campañas, siempre me interesó todo eso, ¿no? De empezar a hacer buenas campañas publicitarias, traía gente, pero me daba cuenta de que en el embudo de cierre, en la entrevista fallaba. Entonces empecé a estudiar PNL, que es programación neurolingüística, comunicación no verbal. Me capacité como coach ontológico, me certifiqué después de coach ontológico, me certifiqué en inteligencia emocional. Y esto cuando hice el taller de PNL, que no es un taller, sino es una capacitación constante, yo diría, ¿no? Estuve 6 meses estudiando con una señora mayor. Pero bueno, aprendí a leer, aprendí a interpretar los gestos, aprendí a cómo explayarme yo, de qué manera explayarme no solamente para vender, sino para que entiendan lo que yo vendía. O sea, la fotografía documental, o al menos lo que es la rama que yo elegí, que es la fotografía documental, necesita de la interacción con el otro, ¿se entiende lo que digo, no? O sea, la fotografía social también, aparte de la documental, necesita de la interacción con el resto de las personas. ¿Por qué es necesario? No sé si ustedes hicieron muchos eventos o más o menos como recién empiezan. Vos, Delphi, sé que recién estás empezando. Vos, Lucho, no sabría tu No, experiencia en eventos. yo eventos sociales por ahora no. Por eso estoy acá también para iniciarme, ¿no? En los eventos sociales. Hago mucho fotografía de recitales. Yo soy de acá de Bahía Blanca y Okay. soy músico y también como soy conocido en el ambiente me llaman y hago fotografía de recitales o alguna actuación, como shows en vivo, de alguna manera, ¿no? Bien, entiendo. Que Bien, es muy genial. diferente Está bien, re porque bien todo. no usas tampoco flashes ni nada, no jugás con otro tipo de luces. Claro, técnicamente igual no es tan sencilla de resolver la fotografía de recitales. Yo he hecho aguas en recitales, me acuerdo, así que no es muy sencillo, es más complejo para mí. Necesitas de Sí, buenos lentes, necesitas de buenos equipos. sí, igual tengo un 24-70 y anda súper bien. Pero es Y como va. que es un lugar donde yo me siento cómodo ahí. Claro. Bueno, como les decía, yo sabía que lo técnico lo tenía resuelto, entendía cómo funcionaba el evento en sí mismo, sabía resolverlo, hacía lindas fotos ya para ese tiempo, pero no terminaba de venderlo, no sabía cómo cerrar una entrevista, por ejemplo. Entonces eso me llevó a empezar a estudiar cosas para entenderlos a los demás, primero para interpretarlos y para saber manejarlos, para saber llevarlos para donde yo quería. De esa manera empecé primero con entrevistas virtuales, segundo con entrevistas presenciales, ya sabía dónde llevarlos, stalkeaba a los novios o a las quinceañeras, los stalkeaba a las mamás, a todos, y entendía cómo funcionaban ellos como personas. El laburo ese de stalkear me lleva mucho tiempo. Y después lo resolví ya preguntándoselos, ¿no? Mucho antes, sacando la información y decir, bueno, ok, entonces vamos a ir a merendar a tal lado. Y les voy a hablar solamente de esto puntual porque era el producto en que ellos más o menos me preguntaron. De esa manera yo sabía qué decirles, en qué momento, cómo guiarlos y nada, eran 100% de cierres todo el tiempo, constantemente. Eso me llevó a estructurarlo a estructurar también una entrevista, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y era muy vergonzoso también. No sabía cómo, cómo hablar en persona. Estaba muy... no sé cómo decirlo ahora, pero no sabía llevar una entrevista en sí, no sabía hablar con las personas. Entonces me tuve que capacitar, tuve que leer un montón, también además de buscar otros maestros, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al tema de la charla, lo que vamos a hablar hoy es cómo salí yo, cómo dejé de empezar, cómo dejé de hacer
fotos por placer y por el solo hecho de hacerla para los demás, es decir, el solo hecho de dejarlo como hobby, ¿no? Yo tenía muchos equipos, sabía cómo hacerlos, pero en realidad no los vendía y lo hacía más para mí. Iba a fiestas de amigos, de colegas, de familiares, y era el boludo que sacaba las fotos gratis. Entendiendo cómo empezar a cerrar, me empezaron a llover entrevistas. No solamente empecé a hacer campañas, sino a tener casi 2 o 3 entrevistas por semana. Y eso me empezó a generar problemas, porque claro, cerraba fechas, pero las temporadas, cuando me agarraban las temporadas altas, eran jueves, viernes, sábado, domingo, con bodas, o 15 o fiestas en general, ¿no? Eso me llevó a experimentar muchas cagadas, muchos problemas. No solamente pérdida de momentos, sino pérdida de material, que es lo peor. Muchas veces no perdí mucho material, ¿no? En mi vida, pero creo que las únicas 2 o 3 veces que perdí material me frustraron para toda la vida. Me frustraron un montón. Ahí entendí el rol que teníamos nosotros, ¿no? Ahí entendí la importancia de... En un estudio, repetir una sesión es re sencillo. O sea, es programarla de nuevo, más si haces fotoproducto, lo que sea, la programás de nuevo y la haces. Bueno, vos, Lucho, sabrás que un recital no se vuelve a repetir. En esto pasa exactamente lo mismo. La gente no se vuelve a casar, la quinceañera no vuelve a hacer la fiesta de nuevo. Ahí entendí el rol y la importancia que tenemos los fotógrafos sociales, ¿no? No solamente de documentar las cosas lindas, sino hacer que todo eso sea parte de un proceso. Me lo empecé a estructurar de una manera tal, en bloques, que yo sabía que por cada etapa del evento tenía que hacer cierta cantidad de fotos para obtener el contenido justo y necesario para una entrega. Entonces me lo empecé a estructurar. Ahí empecé a entender cómo... espérenme un segundito, que se me cerró todo. Ahí empecé a entender la facilidad que tenía antes para hacer las cosas, es decir, la tranquilidad que tenía antes para hacer las cosas, cuando no tenía ni presión de quiénes de mis clientes que me estaban pagando, no tenía que hacer las fotos que le gustaran a ellos, simplemente iba y practicaba para mí, entonces era más que nada satisfacer mi necesidad de fotógrafo o de hobbyista, como por decirlo de alguna manera. Y ahí no hay riesgos. Ahora, cuando te pagan por hacer un evento, empezás a ser consciente de todos los riesgos que vos tenés que hacer, de todos los riesgos que vos tenés que evitar, en realidad. De ahí empecé a pasar de practicante a experimentador, o sea, ahí yo sabía que tenía que juntar experiencia, ¿no? Empiezo a buscar otros resultados, empiezo a jugar con luz, con encuadre, con la edición, empiezo a generar un estilo, me empiezo a formar, me sigo formando constantemente, o sea, yo ya había salido para esta etapa de Enfo, de la primera etapa de ¿cómo se llama? Bueno, de la carrera, y me lanzaba a ser fotógrafo de eventos, ¿no? Mientras tanto, yo obviamente tenía otro trabajo, o sea, era sustentable todo este tipo, por eso lo mantenía como un hobby, ¿no? Tenía otro laburo, tenía otros ingresos, entonces no era tan necesario primero tener un precio competitivo, entonces yo empezaba a cobrar un poco más barato que los que estaban laburando ya profesionalmente de esto. Eso me ayudó también a abrirme el mercado, ¿no? A justamente tener productos chiquititos, que yo en ese momento ni sabía que era un producto en sí mismo. Hoy en día sí ya los tengo estructurados como productos. Pero en ese momento no.
Bueno, como les decía, empezaba a jugar, a practicar, a entender cómo funcionaba la luz dentro de la fiesta, a jugar también con distintos tipos de flashes, con distintos tipos de iluminación. Y ahí es cuando aparecen los errores, ¿no? Los problemas. ¿Por qué? Porque en la práctica constante aparecen los problemas. Cuando vos empezás a tener muchos eventos, te das cuenta de que no estás organizado, de que no estás a tiempo, de que no calculaste bien el timing, de que no tenés el equipo necesario listo para que esté funcionando. Y de ahí salimos ya de practicante a experimentador, pero pasamos al que ya empieza a mostrar su trabajo, ya empiezo a generar un portfolio, ¿sí? Cuando empiezo a tener muchas seguidillas de eventos, empiezo a seleccionar un portfolio para mostrarlo. Si bien en ese momento todavía no tenía muchas sesiones de novios, empiezo a generarlas yo por intercambio, que es una buena manera de empezar a generar un portfolio. Y eso es re importante también, ¿no? Cuando nos lanzamos así de la nada, generar un portafolio escopado con distintos tipos de eventos es lo que nos va a ayudar en las entrevistas. Hablo mucho de las entrevistas porque es re importante. No sé si no en todos los eventos en sí, sino más bien en bodas, 15, bar mitzvah, cumpleaños, o ese tipo de eventos sí es necesaria una entrevista. Al menos para mí, ¿no? Desde mi lado de fotógrafo, y más que yo desarrollé un estilo documental. Entonces, eso necesito explicarlo. Y si necesito explicarlo es porque necesito que lo entiendan. Y hay veces que la gente no dice, no, yo necesito hacer fotos nada más. Ok, necesito un recuerdo nada más. Entonces, una de las formas que aprendí una de las maneras en la que aprendí a vender es de explicarle todo el proceso, ¿sí? Desde cero, y por qué hago lo que hago, cómo lo hago, cómo genero ese clima, cómo genero esa foto, sin hablar de tecnicismos, ¿no? Simplemente contándole en qué me inspiro, qué es lo que veo, qué encuadres uso. Por decirte algo, algo así rápido, uno de los encuadres que más me gusta usar, pero es porque es el reflejo fiel de lo que está viendo la otra persona, ¿no? Es usar los hombros. Uso mucho los hombros de las mamás, de los papás, uso mucho los hombros de los novios cuando están enfrente en sí mismos, pero es porque eso es representativo de la mirada en sí mismo, ¿no? La postura. Y vos ahí le estás dando la visión del otro. Cuando hago los abrazos, por ejemplo, no me pongo del lado de la novia, donde está la cara de la novia o el novio, por ejemplo. Me pongo del lado de la madre, del padre, porque a ellos no les interesa verse cuando se están abrazando, cuando están abrazando a otros. Les interesa ver el gesto del otro. Entonces, si eso no lo comunicamos, si eso no lo decimos, si eso no lo expresamos, y no lo damos a conocer con material que respalde eso de, che, mirá, ¿por qué hago esto? Que es mucho más sentido, es mucho más emocional. Y ahí empezás a jugar con las emociones en el medio. Y recordemos que la fotografía no hace más que llamar emociones, chicos. O sea, un momento es un momento, pero el momento documentado, vuelto a ver de nuevo, a las personas les genera emociones. Y entender cómo funciona cada emoción me llevó también a saber qué documentar y qué no, dónde esperar, en dónde no meterme, en dónde dejar que las cosas pasen. Y eso no me hace ni más ni menos profesional, simplemente es esto, es entender cómo funcionamos nosotros como seres emocionales, qué es lo que nos gusta ver, qué es lo que el cerebro interpreta, y qué es lo que yo veo que quiero que vean los demás. ¿Sí? Bueno, me fui un poquito a la mierda. Sigo. Eh, bien.
El recorrido natural del fotógrafo en este lapso, lo que me pasó a mí, no hablo del fotógrafo en sí, sino hablo de lo que me pasó a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos distintos todos en sí mismos, por eso no nos contratan, no me contratan a mí todas las novias que se casan, porque somos distintos y nos formamos de distinta manera. A mí lo que me pasó fue primero, como aprendiz, empezar a jugar, en lo lúdico, empezar a practicar. Si lo tomamos de una manera, no sé, es biológico, chicos, esto de aprender a jugar. Cuando somos chicos empezamos a aprender cosas jugando, practicando, explorando, equivocándonos. Y eso fue lo que me pasó. Empecé a jugar, a explorar, a equivocarme, pero en esa equivocación, en esa exploración y en ese juego, empiezo a formar el criterio sumado de capacitación, ¿no? Y esto sumémoslo como otra etapa también. Si nos capacitamos en colorimetría, si nos capacitamos en reglas de composición, si nos capacitamos en cómo el cerebro interpreta las figuras trigonométricas, o sea, todo ese tipo de cosas, empezamos a formar un criterio, ¿no? Sabemos qué colores usar, qué formas formar con el cuerpo, qué incluir, qué no incluir en la toma. Empezamos a generar un criterio, ¿sí? Después del criterio empezamos a construir métodos, es decir, ya esperamos las cosas, ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Que es esa en la etapa en la que yo estuve cuando les digo que gracias a una productora que me pasaba mucho trabajo, se empecé a formar un método, ¿no? Es decir, los tipos lo que me decían era, necesitamos solamente este material puntual, porque necesitamos este material puntual de los preparativos, necesitamos este material puntual de la fiesta, necesitamos este material puntual de esto. Y si lo veo ahora, digo, es una estrategia comercial total, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo necesito solamente eventos corporativos para mi agenda de marzo, que en marzo no hay nada, marzo y abril no hay nada, pero pueden llegar a haber eventos corporativos, como los de diciembre, por ejemplo, que hay muchos eventos corporativos. ¿Qué voy a mostrar? Gente dialogando, ¿sí? Se entiende, ¿no? Lo que son eventos corporativos, sabemos cómo funcionan las empresas. Voy a mostrar ese tipo de reuniones, ese tipo de fotos, ese tipo de videos. De esa manera me estructuro con un portfolio para después calendarizarlo en campañas publicitarias para que me generen trabajo en determinados momentos. Por ejemplo, ahora viene el 14 de febrero, que es el del Día de los Enamorados. Hasta hace poquito, no sé, un par de horas, estaba haciendo unas campañas para alargar mañana con sesiones. Que tengo programado hacer solamente 5 sesiones. Entonces, ¿qué hago? Largo dos o tres campañas publicitarias. El mismo viernes ya cierro todas las sesiones, 5 nada más, no necesito mucho porque no tengo mucho tiempo. Y listo, me generé trabajo para el fin de semana. Pero ¿cómo? Teniendo contenido de sesiones ya guardado y estructurado para determinados momentos, no lo sé. Y eso lo llegué a hacer con un método. O sea, ¿cuál es el método? Y empezar a ordenar todo el material de manera que si yo necesito armar una campaña puntual para ciertos trabajos que voy a generar, no sé, por ejemplo, los colegios, que sabemos que en junio, julio, los colegios hacen las fotitos esas de las fotos. Ok, entonces, ¿qué hago? En marzo empiezo a alargarle campañas a todas las directoras, a todas las maestras de colegio. ¿Cómo lo segmento? ¿Y cómo hago? Y bueno, agarro el material de colegio, el video, todas las cositas lindas que hice para los colegios, las pongo en una publicación, las pongo en una campaña publicitaria, segmento bien y empiezo a generar contenido y material para empezar a cerrar eventos de ese tipo. Yo lo digo fácil, ¿no? Pero no hay mucha vuelta, pero es un poquito más complejo. Lo que quiero decir es cómo el método me lleva a mí a calendarizarme casi todo el año y a tener yo la conciencia de que en cierta época tengo que empezar a trabajar para este tipo de evento social. Bodas y 15. Los 15 empiezan a partir de agosto.
las bodas a partir de noviembre, de septiembre. Entonces, desde ese lado, la gente que se casa en septiembre no va a contratarte en septiembre, te va a contratar en enero, febrero, marzo. Entonces yo ahora en enero, febrero y marzo me armé todas las campañas que incluyen novias, novios y quinceañeras, mamá de quinceañeras y abuelas de quinceañeras. ¿Cómo llegué a esas 5 personas? Obviamente primero la experiencia, saber quiénes me contratan. Cuando empiezo a hacer un global de quiénes son las personas que me contratan, ok, ya sé a dónde dirigirme con una campaña puntual, ya sé dónde segmentar. Entiendo cómo funciona el sistema, entiendo cómo funciona la cultura, y eso lo llevo a un método. Entonces, y esto me llevó a las últimas 2 temporadas, chicos, estar re tranquilo. En el sentido de que en temporada alta no sobrevendí, es decir, tenía como mucho 2 o 3 bodas por mes. Pero 2 o 3 bodas bien pagas. Entonces, no tenía 16 baratas, las cuales me saturan de trabajo, me saturan la mente, me saturan en todo sentido. Baratas en el sentido de competitivas, ¿no? Es decir, un precio normal, bien paga ya es caro, por decirlo de alguna manera, o buscar un cliente puntual que sé que lo puede llegar a pagar, y no tener que estar matándome, laburando jueves, viernes, sábado y domingo para generar ese ingreso mensual. Y yo creo que el fotógrafo frustrado social en realidad se frustra porque no encuentra eso. A mí me pasó muchas veces de frustrarme, ¿no? Que hasta ahora, hoy en día, todavía me sigo frustrando a veces de cosas que me pasan, pero lo que quiero decir es, me frustré mucho cuando no encontraba esta relación de preventa, venta, ¿sí? Preventa es decir, hago una prueba de qué es lo que puedo llegar a vender, determinada campaña publicitaria que me va a llevar un cliente en determinada temporada, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. No tenía ni idea cómo funcionaba todo eso. Pero bueno, y eso no me hizo más profesional. Me hizo profesional saber que tengo que tener poquitos eventos para no sobresaturarme, para no querer hacer solamente fotografía de estudio o lo que sea, o buscarme un trabajo común, y seguir haciendo lo que me gusta. Porque justamente lo que me pasó muchas veces, no me pasó muchas, bueno, sí, me pasó 3 veces, que es un montón para mí. Que dije, loco, esto no va más en el sentido de que he tenido un accidente en moto por andar corriendo de un evento a otro porque no calculaba los horarios, porque no relacionaba un evento de otro, es decir, tenía 2 civiles, 3 civiles en la semana, no sabía cuál era de cuál, no me acordaba los nombres de la pareja, y esto nos lleva también a quedar para el orto, chicos, con el cliente. Llegadas tarde. Entonces, todo eso lo tuve que ir resolviendo. ¿Cómo lo resolví? Con otros coaches. Un coach de gestor del tiempo, un coach en lo que es todo lo que es la economía del negocio, cómo funciona la economía del negocio puntual, cómo me enseñaron, por ejemplo, a dividir un presupuesto en 10 partes. Algo que yo agarraba el presupuesto, decía, bueno, ok, enseño a todos los que más o menos interfieren en este evento, me queda mi ganancia, listo, joya, genial. Pero no ahorraba, no guardaba para los traslados, no guardaba para publicidad, no guardaba ni siquiera para pagarme el sueldo. Yo hoy me pago un sueldo de todos los eventos que cobro, de todos los laburos que tengo, me pago primero mi sueldo y después me queda para hacer todo ese tipo de cosas. Y esas son cosas que a menos a mí en la escuela de fotografía no me las enseñaron, ¿no? No quiere decir que nosotros como independientes en una escuela nos van a enseñar todo. De hecho, ni en la escuela primaria nos enseñan todo, ni en la secundaria, ni en la facultad nos enseñan todo. Hay cosas que tenemos que capacitarnos en base a cómo nos es funcional
nuestro trabajo, cuando ya de verdad pasa a ser nuestro único trabajo. Bueno, vuelvo porque me fui a la mierda. En un momento empecé a trabajar de fotógrafo de eventos mientras mantenía otro trabajo en relación de dependencias. Entonces, lo que venía de acá de los eventos era ganancia pura. Total, la obra social, la prepaga, me la pagaba en el trabajo el seguro de vida lo tenía acá, no sé, todas las cosas principales, todos los gastos principales, me los generaba este trabajo. Unos meses antes de pandemia, ¿unos meses fue? Sí, creo que fueron 7, 8 meses antes de pandemia. Dejo mi trabajo en relación de dependencia, un laburo de 18 años casi, o sea que era hiper recontra re seguro en un banco que no va a quebrar nunca, era un trabajo re estable. Mi vieja totalmente en contra, ¿no? Obviamente, cuando le dije que iba a trabajar de fotógrafo. Bueno, ¿qué hago? Recibo una plata de eso, obviamente, de la indemnización y todo ese tipo de cosas, y la invierto toda en generar la marca, en renovar equipos, en capacitarme, en publicidad, en darle una estrategia, en darme una identidad a mí como fotógrafo documental. Ya ahí me identificaba como un fotógrafo documental de bodas, netamente metido casi en el nicho de bodas. ¿Por qué? Porque ya había generado durante 4 o 5 años un portfolio de bodas, no mucho más que eso. Empecé a encontrarle el gustito a las bodas, entonces me encantó eso de jugar con el amor, con las emociones. Sabía que que las entrevistas era re exacto, o sea, no fallaban las entrevistas tampoco, tenía un 100% de cierre. Entonces, en ese sentido me sentía muy seguro de que ya había abarcado un nicho. Y lo nombro bien, un solo nicho. Y por eso no me fue tan bien, porque me especialicé casi, o sea, jugué todas mis balas en un solo nicho. Después aprendí en pandemia que no es necesario, que no está bueno abarcar solamente un solo nicho en la fotografía, y ahí me desidentifiqué como fotógrafo de bodas. Pero bueno, como les decía, formé mi marca, Mati Bustamante, en ese momento estaba en pareja, así que formamos una marca tipo alianzas en mezcla de apellidos, Bustamante Ventimiglia era en ese momento. Después se disolvió eso y quedé yo como Mati Bustamante de nuevo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que invertí, que la puse. No solamente sabía de técnica, no solamente sabía de comunicación, no solamente sabía de ventas, sino también tuve que empezar a saber de marketing, tuve que empezar a saber de finanzas, tuve que empezar a saber de gestión del tiempo, tuve que empezar a controlar yo mis emociones, a saber qué es lo que siento, cómo me siento con lo que estoy haciendo. Y eso y esto entiéndanlo también porque es importante, si uno no invierte plata, tiene que invertir tiempo. Hoy tenemos internet, chicos, que en internet está todo, absolutamente todo. ¿Sí? Lo que busques está. Entonces, si no tenés tiempo de ir y capacitarte con una persona que te enseñe de finanzas en tu negocio porque sos independiente y nunca te enseñaron a ahorrar y nunca te enseñaron a manejar un negocio y cómo hacer para dividir, cómo hacer para tener, yo le digo la caja fuerte, pero es en realidad unos gastos de emergencia, cómo hacer para dividir tu plata o todo lo que son los ingresos, para pagarte la prepaga, para la ropa, para tu sueldo, para el asistente, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Los tiempos, tuve que pagarle un coach para que me enseñe a manejar mis tiempos, a saber cuál es el mejor momento que yo tengo para vender, por ejemplo, para armar publicaciones, cuál es el mejor momento que yo tengo para editar, cuál es el mejor momento que yo tengo para leer, cuál es el mejor momento que yo tengo. Y eso es muy personal, ¿sí? Si yo les digo que yo me levanto a las 5 de la mañana para tener a las 9, 10 de la mañana todo resuelto,
en otro no lo pueden volcar, porque no les es posible levantarse a las 5 de la mañana porque tienen 3 pibes, o porque trabajan, o porque lo que fuera. Entonces entiendan de que cada uno va a tener que buscar su propio equilibrio en ese sentido, ¿sí? Como les decía, me tuve que capacitar en distintas cosas que nada tienen que ver con la fotografía. Estudié con Jürgen Klarik, neuroventas también. Bueno, yo tengo un listado para no irme a la mierda y de vez en cuando lo voy hojeando. ¿Cuándo empiezan los primeros clientes? Bueno, me pasó de dejar este trabajo en relación de dependencia, de dedicarle todo, de meterle energías, plata, fuerzas, amor, cariño, todo a trabajar de fotógrafo de bodas. ¡Pum! Pandemia. Y me agarró pandemia con eventos de primera línea. O sea, me acuerdo que el día que cerraron todo estábamos en la boda del Pelado López. O sea, tenía ese tipo de bodas, ¿viste? Donde ya me empiezan a elegir famosos, en donde ya empiezan a elegir gente de los medios, en donde ya mi presupuesto era caro para determinados clientes, entonces yo ya tenía que encontrar un segmento de ese cliente para poder vender mi producto. En ese momento me agarra la pandemia. Imagínate, pandemia, cerró todo, a devolver plata en algunos casos, y me agarra pandemia no solamente en el mejor momento de mi carrera, sino que con casi 60 eventos por venir. O sea, con la agenda casi llena, creo que fue en marzo, ¿no? Que cerraron, no me acuerdo, fue en marzo. Y yo ya tenía casi todo el año vendido. Muchas plata tuve que devolver, muchas bodas tuve que devolver, en otros se reacomodaron, pero bueno, lo que digo es no tener en cuenta de que el fotógrafo social no es solamente el fotógrafo de bodas, me llevó a casi quebrar, por decirlo de alguna manera. O sea, me mantuve todo lo que es pandemia con ahorros. Y trabajando de capacitaciones, pero bueno, ahí en la pandemia empecé a trabajar para productoras, editando. Me la tuve que rebuscar de otras maneras, ¿no? Que vos decís, no encuentro nada, y bueno, es buscar y hasta encontrar. Cuando empiezo a trabajar con productoras me empiezan a dar todo tipo de eventos, entonces ya me empiezo a formar en otros tipos de eventos. Me pasaban muchos eventos judíos, bar mitzvah, bat mitzvah, entonces es como que empecé a hacerme de la colectividad también. Y después bodas, eran mucho más 15 que bodas, pero las bodas siempre fueron muy fuertes y yo mantenía ese tipo de clientes. Después empezó a liberar la pandemia, y lo que hice fue empezar a generar otras estrategias de venta, no solamente para las bodas, sino también para los 15, que los 15 son durante todo el año, menos enero y febrero, obviamente. Pero enero y febrero me los tomo casi de vacaciones, por decirlo de alguna manera. Me busco solamente trabajos puntuales, chiquititos, que se pueden dar en un estudio. Entonces el fotoproducto ya no empiezo a trabajar desde diciembre, para que en enero y febrero más o menos me llenen la agenda y yo puedo trabajar desde el estudio o ahora desde casa como estoy ahora. ¿Se entiende hasta ahí cómo va el proceso que me llevó de hacerlo por amor al arte a profesionalizarme en cierta forma, aún con errores, a buscar otros nichos y esos nichos saberlos explotar en base a la demanda que pueden llegar a tener durante el año? Entonces yo ya me los programo. Como les decía, en diciembre ya me programo laburar para hacer solamente fotoproductos de ciertas cosas, en ciertos cosas. Por ejemplo, en diciembre me pasó de laburar mucho con vinotecas. Y generé un círculo de clientes que en diciembre hace muchos eventos. Entonces, un círculo de clientes que sé que me dan trabajos puntuales para que les haga la foto de sus vinos. O viajo a Mendoza y ya tengo 4 o 5 viñedos que laburan conmigo siempre, entonces ya les hago el contenido ese.
después vuelvo acá a Buenos Aires, les hago las fotos de estudio de las botellas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no me empecé a especializar en otros nichos. Salí de la fotografía social casi. Pero esto es por poner distintos huevos en distintas canastas, ¿no? Y en eso tenemos que ser conscientes de que si realmente en la fotografía social queremos ser productivos, tenemos que abarcar varios espacios de trabajo, no solamente, no solamente las bodas, los 15, los eventos corporativos. Hay un montón de tipos de eventos en los cuales se pueden llegar a programar. Los colegios es algo que no lo hago yo lo tercerizo, pero sí uso mi marca para venderlo, porque hay gente que confía en mí. Y eso es algo re importante también para desarrollarlo. Desarrollamos mucho mejor en el taller, ¿no? Pero es algo muy lindo también de desarrollar cómo hacemos que un producto se pueda llegar a tercerizar con otros profesionales que ya lo están haciendo. En 2 colegios yo agarré los fotógrafos que estaban ya laburando para ahí, y los tercericé en 2 colegios, o sea, los mezclé, los mandé a uno a un colegio y otro a otro, pero me contrataban a mí en los 2 colegios, ¿se entiende lo que hice? Y esa estrategia me llevó a, primero, charlar con los fotógrafos que ya eran locales, ofrecerles una mejor paga y yo pasar el presupuesto mucho más alto que ellos. En los 2 colegios hice eso mismo, y yo ya sé que en julio y junio esos 2 colegios me contratan para hacerle las fotos, pero yo no voy. Van otros. Entonces, tengo un producto que se lo vendo a los colegios que no los hago yo. Y si tengo que ir yo, a ver, no se me caen las uñas ni los anillos por ir a hacerlo, y todavía los hago. Me encanta hacer todavía fotografía de colegios. Cuando son colegios religiosos, en un espacio lindo, trato de hacerlo yo. Pero bueno, como les decía, aprender todo este tipo de cosas que se fueron formando con los errores y con las cagadas que me iba mandando de no entender ciertas cosas, me llevó a estructurarlo y armarme de a dejar de improvisar, básicamente, ¿no? Me llevó a dejar de improvisar y a tener todo bien enmarcado como tenía que ser. Sigo. Con la fotografía social me pasó algo re loco. Cuando empiezo a trabajar tanto para las productoras, me daba cuenta que perdía mucho tiempo y la paga era muy poca. Entonces tenía que hacer rendir mi tiempo en todos los eventos. Y llegué a formar un proceso de edición casi instantáneo. O sea, yo estaba en el evento, hacía ciertas fotos puntuales, ya tenía diagramados cuáles eran, dónde iban a ser, qué es lo que iba a hacer, ya sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, en base a eso, hacía las fotos justas y necesarias, o las tomas en video justas y necesarias. El video no editaba en vivo, pero las fotos sí las editaba en la misma noche. ¿Por qué? Porque pagaban 2 mangos y ellos laburaban por cantidad. Entonces yo tenía 3 eventos por fines de semana y después tenía que estar toda la semana editando. Entonces, ¿de qué momento laburaba para mí? Entonces dije, no, voy a laburar esas 8 horas que voy a estar ahí laburando en ese evento, lo voy a hacer recontra reproductivo. Entonces me armé procesos automáticos de exportación, procesos automáticos de el vuelco de los presets a las fotos, a los momentos de cada foto. Tenía un preset para cada momento, por cada tipo de iluminación que usaba, por cada tipo de evento que era. Entonces me lo automaticé tanto que era productivo esas 8 horas. De hecho, me quedaban solamente las últimas fotos para editar solamente, las editaba el lunes, por ejemplo, el martes a la mañana, y yo ya entregaba el trabajo. O sea, ya entregaba una boda, por ejemplo, un 15 lo entregaba en 2 días. Todavía lo hago a eso. O sea, yo voy a mis laburos y si tengo un tiempo, vuelco todo en Lightroom, armo toda la estructura de edición y me pongo a hacer los procesos, al menos los automáticos, para generarme más tiempo en la semana y no tener que estar 5 o 6 horas más culo editando. Y eso, chicos, cuando empecé a tener mis propios eventos, redituaba en plata. Todo
todo tiempo que yo resolvía en el evento y que no tenía que resolverlo, eran horas menos de trabajo, o sea, era más plata para mí. Me quedaba tiempo para editar otras cosas o para vender de otras cosas, para pensar en otras cosas, o por ahí para no hacer absolutamente nada en la semana y tenía la boda resuelta, el viernes era la boda y el domingo ya tenía la boda resuelta. También para vender más caro ese producto, ¿sí? Porque las novias son muy intensas a veces con el tiempo de espera, entonces vos le decís, bueno, che, ok, te puedo resolver eso, obviamente pagándole a un editor. Yo le paso el material y vos decís, a los 2 días tenés todas las fotos editadas y a los 4 días tenés el video editado. Eso tiene un valor y tiene un costo. Entonces yo vendo todavía más caro el producto, si le ofrezco ese tipo de cosas. Y ahí me di cuenta de que cada cosita adicional es un producto aparte. Y esto, si van a hacer el taller, tienen que entenderlo también, y lo van a entender de una forma tal en cómo funciona mi cabeza. Y mi cabeza funciona por bloques, todo el tiempo por bloques, ¿sí? En las horas funciona por bloques de 2 o 4 horas. En la cantidad de fotos funciona por bloques de momentos o por bloques de 10, 20, 40 o 50 fotos. Y todo así, todo así. La plata funciona por bloques también para mí. La ley cuadrada inversa funciona por bloques para mí. El proceso de edición funciona por bloques para mí. El evento funciona por bloques para mí. La cantidad del año, el tiempo que tengo de un año funciona por bloques para mí. Entonces yo ya me divido los bloques en base a el trabajo que voy a hacer. Si empezamos a dividir todo por bloques, es mucho más sencillo de entender y hasta incluso mucho más fácil de organizar. Mi presupuesto funciona por bloques también. Y de eso vamos a hablar también de presupuestos allá, en el trabajo, en el taller. Comentarios hasta ahí, dudas. Lucho, Delphi. No, Matías, no. ¿Tiene sentido lo que digo? O dicen, este tipo está diciendo estupideces y eso es algo que no me interesa? No, va bien. Pueden ser sinceros. Yo soy sincero. Algo que me llevó a vender mucho más, y esto es un shade, es no mentir. Pero no mentir en absolutamente nada. Ni en los gestos, ni en absolutamente nada. Ni en la historia, ni en la información que piden. Es todo posta, de verdad. Es genuino. Cuando nosotros aprendemos a ser genuinos, empezamos a generar otros resultados, incluso no solamente en la venta, sino en el trabajo en sí mismo, con nuestros propios colegas, con nuestros compañeros. Eso es algo que aprendí de mis primeros talleres que hice de PNL. Bueno, como les decía, cuando empiezo a capacitarme, cuando empiezo a tener ciertas estructuras, cuando empiezo a estructurarme todo por bloques, empiezo también a entender esa construcción del criterio, ¿no? Es decir, las cosas que ya sé que van a pasar, me las estructuro y las espero. Ya sé que va a venir esta parte de la fiesta o esta parte de la ceremonia, entonces lo espero, pero lo espero bien parado, lo espero con el lente que tiene que ser y lo espero con el flash, con la potencia que tiene que tener. Se entiende a dónde voy, ¿no? Es decir, cuando nosotros ya sabemos que lo técnico lo tenemos resuelto, automatizado, que conozco mi equipo, que conozco que conozco el cliente, que sé que en qué momento va a sonreír, cuándo la va a tomar de la mano, cuándo la va a mirar, lo espero. Y juego con esa emocionalidad también de esperar ese momento. En una ceremonia religiosa, si no sabes qué va a pasar en una ceremonia religiosa, estás totalmente muerto, porque no sabes dónde pararte, no sabes qué mirar, no sabes qué decir, no sabes de dónde poner un flash, no sabes absolutamente nada. Entonces, estudiar las ceremonias, estudiar las personas, estudiar en la religión en sí mismo, te lleva también a preparar, a mí me llevó a prepararme en cosas que hoy yo las pienso y digo, qué tarado, o sea, no qué tarado, sino que qué loco pensar en eso, en este tipo, por ejemplo, yo tengo, mira, acá lo tengo, este rosario que tengo acá,
debe estar bendecido, no sé, por 200 curas. No sé por cuántos curas debe estar bendecido este, pero ¿qué pasa? Lo primero que hago cuando llego a una ceremonia es entender esto. A los curas les molesta mucho que pises el piso sagrado donde Jesucito mira para abajo y ese tipo de cosas. No sé si ustedes son muy religiosos o no. Yo a mí la religión, nada, la respeto mucho. No soy religioso, sí soy muy espiritual, pero no tan religioso. Entonces entiendo cómo funciona, más que nada la religión cristiana, lo entiendo cómo funciona. Entonces lo primero que hago es voy y busco al cura o al asistente y le digo que realmente necesito bendecir esto porque es de mi mamá, y que realmente es de mi vieja, pero que es devota del santo, no sé, un santo, busco un santo, recuerdo el nombre y le digo que es devota de eso. Entonces, ¿qué pasa? Y empiezo a tener empatía con el cura o con la secretaria, que son las secretarias son las que te abren las puertas, por ejemplo. Entonces yo necesito que ellas ni bien abren la puerta, que se corran, que salgan, que desaparezcan. Entonces, ¿cómo le explico eso de buena forma? Porque después me da cosa borrarlas. O sea, ahora, o con la inteligencia artificial, hoy la borro de una. Pero antes, en ese tiempo, no podía borrar 2 personas que estaban ahí paradas en la puerta con la novia entrando, con el padre acá de la mano. Y yo hacía la foto. ¿Por qué? Porque le había pagado a 2 asistentes. Uno para que me tenga el flash con un estrobo grandote así en la puerta de la iglesia y el otro para que me haga fotos a mí mientras yo lo documento ese tipo de cosas. Entonces, toda esa guita que invertí se iba a perder a la mierda si en el momento ese puntual yo necesitaba hacer esa foto. O, por ejemplo, cuando necesitaba pisar atrás. Necesitaba que el cura me deje vía libre para mover de donde yo quería, o al menos por donde el fotógrafo o el videógrafo que iban, tener vía libre para moverse. Tener empatía con esas personas que sabemos que son puntualmente, que dirigen la escena, saber empatizar, saber llevarlos, saber cómo hablarles, en qué tono, cómo dirigirte la mirada. Lo mirás para arriba, si lo mirás para abajo, si lo mirás a los ojos, lo mirás a los hombros. Ese tipo de cosas también me llevan a saber dirigir más, ¿no? O sea, voy ya listo para las cosas que pueden llegar a pasar. El rosario lo tengo siempre colgado, entonces me es sencillo decirle, che, me lo bendecís un cachito, genera esa empatía boluda que me hace por ahí ahorrarme de tiempo o generar las fotos que yo le prometí a los novios que iba a tener, a saber cómo moverme en la iglesia. Mismo cómo entender la iluminación que hay en un salón, cómo entender la iluminación de los DJs, cómo entender la luz cálida, la luz fría, dónde voy a dejar mis flashes, llevo un trípode, ando con el flash en la mano todo el tiempo, yo uso el flash fuera de cámara porque me gusta y porque lo veo como otros resultados distintos, yo genero volumen, no ilumino, sino genero volumen con el flash, entonces me es necesario tenerlo en la otra mano de si tengo la cámara de fotos. Entonces, entender cómo funciona la iluminación es empezar a tener criterios, ¿sí? Voy a un salón en el que nunca fui, ya miro la iluminación que usa el DJ y ya sé cómo componer la foto. Ya estoy preparado para ese tipo de cosas, ya sé por dónde van a salir los papelitos, ya sé dónde poner un contraluz para generar mayor impacto visual porque hay un coso grandote de LED atrás del DJ y yo quiero componer con los 2 novios hacia acá. Se entiende lo que digo, ¿no? Manejar a la pareja, manejar la gente, manejar los colores en el espacio, eh, aprender a manejar todo eso, aprender a entenderlo, te ahorra tiempo, te ahorra plata, te ahorra disparos, te ahorra equipos, te ahorra pilas, te ahorra baterías, te ahorra memorias, te ahorra tiempo en la pista. Voy y hago 3 fotos puntuales porque yo ya puse el flash allá, ya sé que los novios se van a juntar acá y los papelitos salen de ahí y compongo con esas 4 líneas que salen y genero impacto visual. Y hago las fotos que necesito hacer y me voy a tomar un daiquiri, no lo sé. Pero lo que digo es eso, es entender cómo funciona el sistema me hace a mí programarme con procesos puntuales para tener ya todo listo y esperar la foto, nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que llega un momento en el que si
si sabes que, por ejemplo, a mí me pasa hoy a veces me contratan otros fotógrafos para ir a sus bodas de segundas cámaras o de primera o lo que sea. Entonces, sabes que vos no tenés que editarlas, pero que tenés que generar un material potable, copado, a pesar de que no es tu cliente, vos ya sabés qué contenido y qué material generar para mantener contento a ese colega también. No necesariamente tiene que ser para vos siempre el material que vamos a hacer. Y esto también, si vas a laburar en una marca, genial, buenísimo. Hacé tu marca, profesionalizala y generate los productos tuyos, pero como fotógrafo freelance muchas veces se genera mucha más guita y mucha más tranquilidad mental que teniendo tu propia marca. Bueno, entender el contexto y la situación me lleva a elegir, me lleva a saber qué fotografiar y qué no, y me lleva a anticiparme de ciertas cosas puntuales, ¿sí? Y no a reaccionar, porque cuando reaccionamos es donde nos perdemos material. Cuando reaccionamos a la situación que vemos que está pasando y voy corriendo a hacerlo, es cuando disparo de más, es cuando no encuadro bien, es cuando no... a ver, si te sale una toma copada, fue de pura casualidad. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos distinguen también de un fotógrafo amateur a uno profesional, si queremos llamarle ya profesional, ¿no? Saber anticipar la situación. Profesional no es el que ya trabaja solamente de esto y se mantiene, y eso sí, es re pro, está buenísimo. Para mí, profesional es el que mantiene un equilibrio entre su trabajo, su vida y ya, y no mucho más. Es decir, si te llena la agenda, buenísimo, facturás, pero eso no te hace profesional, no te hace profesional. Para mí, ser profesional es mantener un sustento, mantener que sea mi trabajo posta, que yo diga, sí, yo trabajo de fotógrafo social, sí, me encanta hacerlo. Y a la vez, ser padre, ser hijo, ser nieto, porque estamos para eso también. Yo empecé a ser más profesional cuando elegí trabajar solamente 3 días a la semana y tener 4 para estar con mi familia. ¿Por qué? Porque soy profesional, porque mantengo esos 3 días, esos bloques de 3 días reproductivos. Y los otros 4 puedo llevar a mi hija al colegio, puedo ir a buscarla al mediodía para ir a comer, puedo ir a llevar a mi hijo a fútbol y puedo ir, no sé, ir a trabajar con mi hijo también, no lo sé. Tengo 3 pibes, entonces me tengo que dividir mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que, de nuevo, ser profesional no te hace ni tener un portfolio re pro, ni mantener a tus clientes contentos, ni absolutamente nada que tenga que ver con trabajo. Para mí ser profesional es mantener un equilibrio entre la vida personal y el sustento que me da mi trabajo. Y eso me lo da el criterio, la experiencia y los métodos que voy haciendo para generar nuevos productos. Entiendo mi trabajo como yo hoy, a ver, ¿cómo lo digo? Hoy me identifico como productor, ¿sí? No solamente porque haya estudiado producción audiovisual o porque me haya recibido productor audiovisual, sino también porque hago productos. Y eso me lleva no solamente a trabajar en la fotografía social, sino también empezar a experimentar cosas de streaming, empezar a hacer fotos para marca o videos para marcas, generarles un contenido específico. Yo trabajo mucho en el rubro inmobiliario también, pero porque soy maestro mayor de obras y porque mi laburo de 18 años estaba basado casi en la construcción, trabajé en el banco hipotecario. Entonces, desde ese lado, exploto lo que antes era mi pasión con lo que ahora es mi pasión. Y eso no quiere decir que haya perdido el amor por la arquitectura, ni por las ventas de inmobiliaria, ni por nada. O sea, hago mi laburo en el rubro inmobiliario excelente y me encanta hacerlo.
ayudo a otros, ayudo a vendedores de RE/MAX, por ejemplo, de Century 21, de otras marcas, a generar contenido para sus redes y a generar contenido para las propiedades que ellos tienen en venta. Les genero campañas puntuales y trabajo con otros traffickers para justamente vender esas propiedades. En muchos voy a comisión, en otros... ¿Qué quiero decir con esto, chicos? De que la fotografía es tan amplia que te hace mezclar distintas pasiones también. Y limitarnos solamente a la única pasión de fotografía es limitarnos un montón. Yo tuve que aprender también a saber qué es lo que me gusta y cómo explotarlo. Entonces, desde ahí me identifico como productor, porque ya tengo varios productos para distintos nichos. El de la fotografía social es uno, la educación es otra, el de la fotografía y video inmobiliario es otro, los colegios son otros, las marcas son otros, Instagram es otro, los podcasts son otros. Entonces, nada, hay un montón de cosas para hacer, ¿sí? Hay un montón de cosas para hacer. Y todo esto lo aprendí solamente siendo metódico. Lo puedo llevar a cabo siendo metódico. Y aprender a estructurarme. Levantarme a las 5 para las 11 tener todo listo. Profesionalizar sin perder el disfrute. Esto es fundamental. Si no aprendemos a disfrutar de lo que estamos haciendo, en cierta forma, en algún momento nos vamos a frustrar, nos vamos a desilusionar con nuestro trabajo. Y esto me pasó. Hoy en día todavía me pasa. Cuando quiero probar cosas nuevas y no me salen. Siento que no las estoy disfrutando. Entonces les dejo un espacio, les dejo un tiempo. Puedo darme ese lujo de dejar ciertos trabajos colgados, pasárselos a otros o lo que sea. Pero de nuevo, tener un flujo de trabajo claro y genuino es lo que me llevó a tener esa estructura bien armada, ¿no? Decisiones técnicas estandarizadas. Esto es fundamental. Decisiones técnicas estandarizadas. Ya saber. Y este tipo de soluciones, como les digo yo, se aprenden con el tiempo, pero de la única manera es aprendiendo a utilizar equipos. Cuando yo más manoseo, cuando yo más toco equipos de distinta índole, llamémosle software, computadoras con distintos software de edición o lo que sea, tengo decisiones técnicas ya estandarizadas. Lightroom, por ejemplo, tengo decisiones técnicas automatizadas, que ya sé qué tipo de color va si lo exporto desde una cámara, porque a mi cámara ya la configuré para que ese color, por ejemplo, en el rubro inmobiliario, yo tengo un preset ya estipulado, entonces el Lightroom que dice, detecto que la memoria esta, que las fotos estas fueron tomadas de la cámara de la Sony ZV-10. La ZV-10 tiene una estructura de color genérica que es, entonces se le aplica este filtro. Todo ese tipo de procesos de automatización de Lightroom, me tomé el laburo de estudiar, de ver cómo funciona, de tocar la cámara, de configurarla, el balance de blancos, el perfil de color, y digo, bueno, ok, entonces cuando vos, computadora, cuando vos, software, recibas este tipo de fotos de esta cámara, aplicarle ya este filtro de color. ¿Por qué? Porque yo voy a apretar 3 botoncitos y se van a juntar todas las fotos HDR y se van a hacer solas. Entonces, esas decisiones técnicas estandarizadas, como la iluminación que voy a llevar a un evento, por ejemplo, si sé que es una boda, ¿qué luces LED tengo que llevar? Yo ahora tengo un soft, por ejemplo, acá, no se ve ahí, pero tengo un soft grande acá de este lado, que no lo llevo, pero sí lo uso mucho para sesiones. Entonces, lo único que lo uso es para quinceañera. Entonces, yo ya llego, le digo al asistente, al auto, y por lo general que va, ya sabe que tiene que preparar el soft con la luz fija o con los flashes o con lo que sea, y ya está el equipo listo. ¿Por qué? Porque la quinceañera sale de cambiarse, entra al salón o entra al espacio, se hace una foto, se hace unos retratos con su vestido, con todas sus cosas, empiezan los retratos familiares. Son decisiones técnicas estandarizadas, chicos. Me llevó a mí a estandarizar los procesos.
para justamente no estar en el momento, che, la quinceañera viene en 10 minutos, uy, la puta madre, el flash, uy, la puta madre, no sé. No, ya está todo listo. ¿Por qué? Porque tengo a mi equipo listo. ¿Por qué? Porque ya separé en el presupuesto que van a ir 2 asistentes, porque es un evento de 200 personas. Nada, eso. Son decisiones técnicas estandarizadas, no solamente desde el presupuesto, entendiendo la cantidad, entendiendo el tipo de evento que va a ser, un presupuesto adecuado, ¿sí? A la cantidad de equipos que voy a llevar, a la cantidad de personas que van a interferir en eso, que van a tener injerencia en ese evento, ¿sí? ¿Se entiende cuando pasamos a ya prestarle mucha más atención a las cosas que no tenemos que dejar que pasen solas? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Y eso no me hace profesional tampoco, ¿eh? Pero sí, ya me da a alguien que va preparado. Y ya cuando vas preparado, ya te ahorras un montón de dolores de cabeza y aprendes a disfrutar del evento. Ya en esta posición, yo ya estoy disfrutando de un evento. Por más que sea una quinceañera re histérica, por más que la novia esté re estresada, por más que el novio ya esté mamado, yo estoy disfrutando, estoy haciendo lo que me gusta, en el momento que me gusta y con las cosas recontroladas. Tengo todo bajo control. A veces no todo. Bueno, no me quiero ir a la mierda. No sé ni qué hora es. Uy, son las 9:15. Bueno, me queda un ratito, así que si tienen tiempo, quédense porque está entretenido. Una vez que ya tengo todo armado, todo estructurado, que más o menos en los eventos me va bien, que puedo llevar, tengo un portfolio listo, que ya tengo procesos de venta estandarizados, tengo procesos de edición estandarizados, tengo el presupuesto precioso ya listo para entregar al cliente, resuelvo bien las entrevistas, o sea, tengo todo el proceso de venta de un producto ya más o menos listo. Lo difícil es mantenerlo. Y acá es donde digo, en donde hago mucho hincapié siempre, en que lo lindo no es tener la agenda llena, sino mantener eso en el tiempo, ¿sí? De pensar ya en la temporada que viene, de qué voy a mejorar, cómo lo voy a cambiar, de a qué cliente quiero dirigir mi producto ahora, cómo lo voy a buscar, cómo lo voy a mantener, cómo lo voy a enamorar, cómo lo voy a retener. Porque el cliente ideal no es el nuevo, es el que te elige todo el tiempo, constantemente, y pasás a ser el fotógrafo de la familia. Ya te pasan todos los eventos de ellos, hasta el nacimiento de su nieto, de gente que se casó, que me contrataron, no, gente que me contrataron para su boda, ¿sí? Para la sesión de novio, me contrataron para su boda, después para el nacimiento de sus hijos. Todavía no me contrataron para los 15 de su hija, pero porque ya no hace tanto tiempo que me vengo desarrollando en esto, pero lo que quiero decir es más difícil el proceso de retención de clientes que el proceso de captación de clientes. El proceso de captación de clientes es sencillo. Con un portfolio copado, generás una publicidad más o menos, te generás un portfolio, una página de Instagram, una página web, subís a distintos portales de eventos sociales, generás contactos con wedding planner, con salones, con otros fotógrafos. La captación es sencilla, chicos, tener clientes es sencillo. Lo difícil es mantenerlos. Y para esto es necesario entender el mercado en el que nos vamos a mover. Si no entendemos el mercado en el que nos movemos, es re difícil sostener todo esto en el tiempo. No solamente sostener los clientes, sino mantener la calidad de los eventos, la calidad de mis equipos, cómo me puedo ir actualizando. Es difícil llegar a actualizar equipos también si no tenés una conducta en los presupuestos, una conducta en el ahorro. O sea, tenés que saber que cierto porcentaje del presupuesto va a ir a la renovación de equipos, va a ir a la compra de memorias,
va a ir al pago del hosting, va a ir al... ¿Se entiende lo que digo, no? Y todo eso hace que nosotros podamos mantener el negocio. Esto es un negocio ya no es un hobby, ya es mi negocio, ya tiene una forma, ya tiene... De hecho, si me pongo un local, no paro de vender, porque ya tengo una estructura armada, tengo unos clientes, tengo un seguimiento de clientes, tengo un mercado, tengo varios nichos en los cuales yo abastezco con mis servicios. Y entender el mercado es lo que me va a dar a mí, y acá es donde yo sé que soy profesional. Y acá donde chapó, me recibo. Entender el mercado es lo que me va a dar a mí la posibilidad de elegir cómo, dónde y con quién trabajar. Cuando el cliente me elige no por ser fotógrafo ni videógrafo, me elige por ser Matías, yo ya entiendo el negocio de otra forma, de otra manera, ¿sí? Ya puedo elegir con quién trabajar, dónde, cómo, ¿sí? Y eso es lo que realmente me hace profesional. Donde puedo tener la pasión, puedo mantener la pasión todavía, entiendo de lo que es la fortaleza de mantener mi negocio y la constancia de poder mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Bueno, más o menos esa es una estructura de negocios en la cual, con la cual yo me manejo, o yo me manejé durante mucho tiempo y la que mantengo hoy en día. Para que se den una idea, yo hoy mantengo, recién las estaba manoseando, yo le digo manosear a las campañas. Hasta hace un poquito estaba tocando las campañas publicitarias que tengo, que son campañas de reconocimiento de marca, campañas de, no sé, hay otras campañas que, por ejemplo, por donde entraron ustedes, son las campañas de capacitación que tengo. Hay otras campañas que son para colegios, hay otras campañas que son para fotografía y video inmobiliaria. Entonces, ese tipo de cosas son las que me hacen mantenerme en el tiempo, ir modificándolas y renovarlas, ¿no? Bueno, ya vamos cerrando un poquito todo esto. Bueno, para cerrar, chicos, no mucho más, porque no me quiero estirar más y creo que les hablé de todo lo que tenía pensado hablarles. El paso del inicio o del novato, o el inicio en realidad en esta profesión de lo que es fotografía social, en esta rama de la fotografía, nace obviamente desde el amor, ¿no? No hay otra cosa. Para mí no hay otro concepto más genuino que el amor en sí mismo. El amor por mi trabajo, el amor por los demás, y el amor en todo sentido, ¿no? El respeto por el otro, entender la situación, ser ser realista también con lo importante que es nuestra profesión, con lo importante que es nuestra labor en esas situaciones, ¿no? Por eso digo que al principio el único motor siempre es el amor. Después la profesión se va construyendo en base a cómo regamos todo eso, ¿no? Cómo regamos el criterio, cómo lo fortificamos al criterio, con capacitación todo el tiempo, mejoramos el criterio con capacitación, con métodos. Es re necesario ser metodista en esto y la práctica constante de ese método, renovarlo, y entender la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Y ahí el desafío no es dejar de disfrutar lo que estamos haciendo, sino es justamente lo que decía hoy, de aprender a sostenerlo en el tiempo. Cuando aprendemos a sostenerlo en el tiempo, nos da libertad. Y como les decía, para mí ser hoy el profesional que soy, no me lo da ni la trayectoria, ni la cantidad de eventos que hice, porque tengo más de 400 y pico de bodas, ni eso me lo da la libertad.
ser profesional me hace sentir libertad, chicos, no mucho más que eso. La libertad de elegir lo que hacer, cómo hacerlo, dónde y con quién. ¿Sí? No mucho más. No mucho más que eso. Espero que les haya gustado. Gracias de verdad por quedarse. Y nos vemos seguramente en alguna otra charla que saque para la semana que viene. Y voy a sacar 2 charlas más que tienen que ver con... Vamos a hablar sobre composición, colorimetría, composición, cómo componer con cuerpos. Voy a bajar una de las clases y la voy a hacer en una charla chiquitita comprimida. Reglas de composición, dónde hacerlas valer, dónde romperlas, por qué, cómo componer con los colores que tenemos, cómo modificarlos en edición. Y seguramente otra charla se base en los procesos míos de edición de un evento social. Voy a tratar de comprimir y de resumir cómo pienso el evento ya desde el principio, desde el inicio, para volcarlo en mi sábana de edición en Lightroom. Y a partir de ahí, ser reproductivo. Hasta incluso les voy a hablar de cómo lo hago en una boda, cómo lo hago en un evento el mismo día, cómo lo automatizo, cómo hago lo que hago en un evento, si lo tengo que editar todo el mismo día. Así que esas 2 charlas son las que estoy preparando esta semana para darlas la semana que viene, que va a estar súper interesante. Así que bueno, esto va a quedar grabado seguramente. Después lo voy a compartir en el grupo. Y bueno, gracias de verdad por estar. No, gracias a vos. Nos vemos. Gracias a vos. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Igualmente. Chao, chao. Chao.